Esta semana ha sido una semana muy especial para nosotros como familia y cuando el martes pudimos disfrutar de una verdadera coinonía, un verdadero amor fraternal, cuando nos abrazaban y nos decían cosas lindas y cosas seguramente que Dios demostraba. Así que yo me levanté el martes y la verdad el martes no caía, no me costaba. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Y cómo es ahora? ¿Y ahora qué viene? Y confiado en el Señor que Dios responde las oraciones y Dios cumple sus promesas. Y yo te quiero decir en esta noche que Dios cumple las promesas. Amén. Y ahora, hoy no voy a llorar, así que quiero contarte algo, nada más, que tiene que ver con la palabra que Dios me mostró para traerte. Recuerdo esa vez que iba caminando después de un día de escuela, iba caminando y había como un fuego en mi corazón que me decía, bueno, ahora tenés que empezar a servirme. Y yo ya tocaba, yo desde siempre tocaba en la iglesia y yo lo consideraba un servicio al Señor. Entonces cuando yo sentí eso en mi espíritu no sabía a qué hacía referencia, más que nada sí sabía, y yo me hacía el sota, ¿no? Queriendo escapar para otro lado. Y yo ese mediodía cuando iba caminando para mi casa había un fuego en mi interior y una convicción del Espíritu que me decía, hay algo que te estoy llamando, te estoy llamando. Y como pueden ver la historia de muchos personajes de la Biblia, obviamente yo pensaba que no estaba preparado y seguramente en ese momento no estaba preparado, pero pensaba, ¿quién soy yo para poder hacer esto? Y recuerdo que así como lo dejé pasar. Y pasaron años y estuve apartado del Señor y volví, Dios me trajo, porque si hay algo que pasa siempre es que Dios te acorrala, ¿sí? No te vas a poder escapar de la voluntad de Dios. Amén. Es así. Te va acercando con amor, pero te va acercando, te va poniendo gente que ora por vos, te va poniendo gente que te da palabras de Dios, te va poniendo gente que te lleva a lugares y tal vez vas a hacer alguna cosa que no está bien y en ese lugar donde la vas a hacer hay alguien de Dios para hablarte. O sea, Dios te va acercando por todos esos lugares. Y creo, y te lo voy a contar porque no lo iba a contar, pero me acuerdo muy bien en un momento que estaba apartado y yo salía con una persona y las chicas, las compañeras del trabajo me decían, che, pero estaba como mala la relación con esa persona que estaba saliendo. Y las chicas del trabajo me quisieron convencer, ¿por qué no te vas a hacer leer la borra del café? Entonces, yo con años de cristiano dije que sí. Y muchas veces, equivocados, decimos que sí. ¿Sí? Y voy, y no muy convencido, pero dije que sí. Y me acuerdo que cuando estoy subiendo al colectivo como para volver a mi casa, pero era el mismo recorrido que tenía que hacer para ir a este lugar, hacerme leer la borra de café, me subo al colectivo vacío y en el lugar donde me voy a sentar había un Nuevo Testamento. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué pasa acá? Y era Dios que me estaba llamando, aún en mi error, Dios me estaba cuidando. Y así es, porque Dios tiene cuidado de todas las cosas. Ahora, explíqueme, si quiere buscar algo físico, cómo el colectivero cuando limpió el colectivo no sacó el Nuevo Testamento del asiento, ¿no? Sin embargo, yo fui a sentarme en ese lugar y en el lugar donde yo me iba a sentar estaba ese Nuevo Testamento esperándome, diciéndome el Señor con ese significado especial, yo estoy acá, no te olvides que vos fuiste apartado para mí. Y es muy fuerte y uno, ¿qué hace? Se escapa. Porque lo primero que tiende es a escaparse por todas las cosas que te voy a comentar hoy en la palabra que Dios me reveló para esta noche. Y me acuerdo que cuando vi eso dije, no,
no. Mejor me vuelvo a encarrilar y me acuerdo que tenía que bajar en un lugar para hacerme leer la borra del café y no me bajé. Y al otro día las chicas me dijeron, qué bueno que no bajaste porque encima la mujer no había ido. O sea, el Señor me tenía por si mi decisión era dubitativa, Él me había preparado otra cosa, por las dudas, ¿no? Si yo me volvía a equivocar. Y así es el Señor, hermano. Dios es bueno, Dios es misericordioso y Dios está al cuidado de cada una de las cosas. Y quiero contarte una historia esta noche. Quiero contarte una historia. Por ahí ya la escuchaste alguna vez. Dice que había un aguilucho que estaba herido, los aguiluchos son las crías de las águilas, ¿no? Cuando son pichones, podríamos decir. Y un hombre lo encuentra el aguilucho herido, entonces lo levanta, le da de comer y lo lleva para su granja. En su granja el único lugar que tenía para ponerlo era en un lugar donde están las gallinas, ¿sí? En el gallinero podía ponerlo. No tenía otro lugar para ponerlo. Entonces pone al aguilucho con las gallinas, con los pollos. Y pasa el tiempo y el aguilucho empieza a crecer y se empieza a comportar como se comportaban las gallinas, los pollos. Come el maíz que comían las gallinas, se zarandeaba como se zarandeaban las gallinas, se dormía y se despertaba a la hora que se despertaban las gallinas. ¿Y volaba? No volaba, porque las gallinas no vuelan. A lo sumo abren las alas cuando saltan de un lugar a otro. Los que habrán tenido gallinas sabrán mejor que yo, ¿no? Yo nunca tuve gallina, pero... Y resulta que el aguilucho era un aguilucho, pero con el pasar de los años se comportaba como una gallina. Entonces al hombre ya lo había recuperado, lo tenía ahí, no le molestaba alimentarlo, para él era una mascota más. Entonces resulta que llega un amigo de él que era un biólogo y le dice, no, pero esto es un águila, le dice, ¿cómo lo vas a tener acá adentro? Este animal es una de las aves más poderosas que Dios creó. O sea, puede volar muy alto. Hemos visto la historia y cómo se desarrolla el águila a lo largo de su vida. Y el biólogo le dice así, vení, no, el águila no puede estar acá. Vení, vamos a hacerla volar, le dice. Entonces agarra, como era un águila grande, se ponen esas manoplas que son duras para que el águila no deshuese la carne o que no lastime al que lo agarra. Y sale afuera del gallinero, se pone el águila ahí y le dice, bueno, volá. Le empieza a hablar al águila, ¿no? Y el águila agarra así, mira, se hace la desentendida y baja para donde estaban las gallinas y se mete otra vez en el corral. Entonces el biólogo dice, no puede ser esto. O sea, el biólogo experimentado en liberar aves salvajes así en las praderas así o en los lagos, las liberaba, y él va a liberar un águila y resulta que el águila, en vez de volar, prefiere meterse al corral. Dice, no, esto no puede ser. Mañana vengo de nuevo. Va al otro día y dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a poner la manopla, me voy a poner el águila, pero lo vamos a hacer de arriba del techo. Entonces se sube arriba del techo de la casa de este amigo, el biólogo, pone el águila ahí y le dice, bueno, dale, ahora volá. Y el águila mira y mira el cielo y mira la altura y mira el gallinero y vuelve al gallinero. Y el biólogo decía, no, esto no puede ser. En el zoológico liberamos un montón de águilas que estaban lastimadas. La primera vez que pasa esto, que el águila prefiere estar encerrada en un gallinero de 2x4 comiendo maíz. No puede ser. Entonces va al otro día y dice, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a subir a esa montaña que está ahí y vamos a hacer lo mismo, que vamos a intentar que vuele, le dice al amigo. Entonces agarra, se sube a la montaña y pone el águila en su mano, y el águila mira y mira todo el paisaje. Imagínense una montaña, ¿no? Como el Cerro Montserrat allá en Colombia, los que fuimos, o en Córdoba, ¿no? Y ve toda la ciudad y mira el sol y le dice, dale, volá ahora. Y mira el gallinero, el águila,
pero resulta, dice, que cuando le da el sol en la cara, se larga a volar. Y se larga a volar y empieza a volar, y empieza a volar, y empieza a planear, y vuela cada vez más alto, y da ese grito, un grito muy particular que tienen las águilas. Y yo cuando leía esta historia, me representaba, o me sentí identificado conmigo, pero sentí identificado muchos cristianos. Dios nos da capacidades de águila, pero vivimos como gallinas. Vivimos como gallinas, vivimos en un corralito de 2x4, comiendo trigo, despertándonos y levantándonos a una hora, y vivimos nada más que para poner huevo, hermano. Y Dios no nos hizo para eso. Y eso es lo que yo te quiero hablar esta noche. Y el título del mensaje es Recuperando la identidad. Recuperando la identidad. Esa identidad que el águila perdió porque estuvo accidentada y se acostumbró a vivir entre pollos, perdió la identidad. Y muchas veces como cristianos recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos el fuego ese del primer amor. ¿Veo cuando nosotros estamos de novios que las primeras bombones, flores, todo así? O sea, toda la primera semana. Después ya la segunda semana, no, bueno, hay que ahorrar un poco, ¿no? Entonces, así es con Dios. A veces estamos así, y el primer amor, Señor, quiero hacer esto. Y después nos vamos acostumbrando y nos vamos alejando y aprendemos a vivir en un gallinero. Y Dios no nos hizo para eso. ¿Qué pasa? Cuando llegamos a esta instancia es porque realmente hemos perdido la identidad. Esa identidad que nos dio Cristo y que está en su palabra. Amén. Y como yo te decía, esta semana es muy especial para nosotros y seguramente para Sebastián y Claudia y para el pastor y la pastora. Es especial porque el agua se está moviendo y cuando en el estanque el agua se mueve, algo va a suceder. Amén. Y es lo que está sucediendo. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo y muchas veces es responsable de esas cosas. Pero al diablo lo ayudamos muchas veces con nuestras malas decisiones y nuestra falta de compromiso con Dios. Y él se agarra muchas veces de eso. Entonces, todo ocurre en un solo lugar, que es la mente. Es el campo de batalla donde el diablo nos gana y nos dejamos vencer. Donde la identidad está forjada es la mente. Y muchas veces nosotros nos dejamos derrotar y nos acostumbramos a ese gallinero. Nos levantamos hasta tal hora, nos acostamos a tal hora, ponemos los huevos que tenemos que poner, comemos y nos vamos a dormir. Y cuando venimos a la iglesia los domingos, somos los cristianos domingueros. Y Dios no nos hizo para eso. Y estoy seguro que usted no quiere ser uno de esos. ¿Qué pasa? El entorno, el gallinero ya se lo comió, por decir de una forma. Pero esta noche yo te quiero dar la palabra exacta para que vos entiendas cómo recuperar esa identidad que te dio Cristo. ¿Amén? Te pido que me acompañes por favor a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Si tenés el celular, pone NTV, Nueva Traducción Viviente. Y si no, trata de seguirme. Primera de Pedro 2:9 y 10. Dice así. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Decile al que está al lado, soy posesión exclusiva de Dios. Decile, soy posesión. Decile, soy posesión. Julio, sos posesión exclusiva de Dios. Johnny, sos posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su maravillosa luz. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Primera de Pedro 2:9-10.
¿qué dice acá? Dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora sí somos pueblo de Dios. Somos hijos de Dios, somos llamados por Él. Ahora tenemos identidad en Él. Supongo que todos los que estamos acá entendemos que estamos por un propósito, no solo acá en la iglesia, sino en la tierra. Y ese propósito es algo a lo que Dios nos ha llamado. Pero es imposible cumplir ese propósito si no reconocemos la identidad de Dios para nuestra vida, que es dada a través de Cristo. Si yo esa identidad que fue dada por Cristo a mi vida no la tomo, no la hago propia, nunca voy a poder cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Sí, yo no sé, cada uno tendrá el propósito. El propósito no es solo ser hijo, no es solo ser padre, no solo es trabajar, no es solo servir a Dios en cualquier cosa. No, Dios tiene un propósito, algo especial para lo que fuimos llamados. Dios nos trajo acá para algo en especial y tenemos que entenderlo. Dios nos trajo acá para algo en especial. ¿Sí? Cuando ya lo descubrimos y sabemos lo que es, empieza la lucha. ¿Sí? Pero tenés que saber qué es para qué Dios te trajo, cuál es el propósito fundamental que Él tiene para tu vida. Amén. Esa identidad se ve alterada por diversas situaciones cuyo fin es alejarnos del propósito de Dios. Y es cierto, no es fácil entender y no es fácil aceptar el llamado de Dios. Muchos ejemplos hay en la Biblia y muchas personas en las cuales me incluyo, hemos entendido el propósito, hemos sido llamados, pero nos hemos dado vuelta al gallinero. Y seguramente de los que estamos acá, a alguien le está pasando eso. Le está costando salir de ese gallinero y le está costando aceptar. ¿Por qué? Porque ya alcanzó una zona de confort. Una zona donde estás cómodo. Bueno, el diablo no me molesta, yo no lo molesto. Bueno, Dios no puede alterar mi vida. Yo ya tengo mi trabajo, y así. Algunos somos así. Bueno, pero yo ya tengo mi trabajo, mi familia, no tengo tiempo para servir. Vos los domingos, ayudo los domingos, o los sábados, o los fines de semana completos, pero no, yo ya tengo mi vida hecha. Y no, eso es lo que hacemos erróneamente, hermanos. Disgregamos nuestra vida. Perdemos esa identidad que nos dio Cristo, por tanto no llegamos a cumplir el propósito. ¿Por qué? Porque estamos en el gallinero. Y ese gallinero es el mundo. Ahí se abre la puerta, ahora te vas, cuando termina la palabra, y volvés al gallinero. ¿Cómo te comportas ahí? ¿Sos luz? ¿Sos sal? ¿Cuál es la reacción que tenemos en el gallinero? Los demás, ¿cómo nos ven? ¿Sos uno más del montón o sos el que marcás la diferencia? Para eso nos trajo Cristo. Espero que pueda entender esta noche lo que Dios le quiere decir y hablar a cada uno. Nuestra identidad debemos tenerla clara para cumplir los propósitos. Para poder disfrutar de una vida plena y abundante, debemos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Sin embargo, como te dije, es difícil cumplir ese propósito. Y hay algunas cosas que afectan esa pérdida de identidad. Y una de las cosas que afecta esa pérdida de identidad es el entorno, en donde nosotros nos manejamos. El águila se comportaba como gallina porque había estado mucho tiempo con gallinas y con pollos. Comía lo que ellos comían porque siempre había comido lo mismo. Se despertaba a la hora que se despertaba porque se había despertado millones de veces con ellos. O sea, había tomado todos los atributos del entorno. Y muchas veces, hermanos, el entorno es lo que a nosotros nos aleja del propósito de Dios. Y no nos damos cuenta. Muchas veces lo llamamos bendición de Dios y no. A veces es un entorno conflictivo, un entorno contaminante para el espíritu de uno. Y yo quiero hablarte en esta noche de un personaje de la Biblia que tenía un entorno muy malo, pero que sin embargo ese entorno no logró vencerlo o alejarlo del propósito de Dios. Y esa persona es José. José
tenía un entorno de envidia, de maldad. Los hermanos lo querían descuartizar, lo querían matar. Luego, tanto no lo querían que lo vendieron. Cuando lo vendieron fue a la casa de Potifar, ahí estuvo un tiempo. Y después, bueno, sucedió lo que lo mandaron a la cárcel porque la esposa de Potifar lo acusó de acoso sexual. Y bueno, siempre el entorno no fue el propicio. Pero sin embargo, vemos que José en cada una de las historias que podemos ver en la Biblia pudo reflejar la luz de Dios en cada hecho que hacía. Mira, acompáñame a Génesis 39, 2:5. Dice así, Génesis 39, 2:5. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Va de vuelta. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. O sea, estaba en un entorno de envidia, lo querían matar. Estaba en un entorno fuera de su casa, alejado de su casa, que era en Egipto. También no lo querían, estaba en la cárcel. Y sin embargo, dice acá la palabra, por eso tenía éxito en todo, porque el Señor estaba con él. Y el Señor está con nosotros. Y yo te quiero decir en esta noche que tal vez el entorno muchas veces ha confundido tu identidad. Pero es posible vivir en un entorno donde Dios está con nosotros y podemos marcar la diferencia. Si no, la iglesia sería de las puertas para adentro y todos tendríamos que vivir adentro de la iglesia. Sin embargo, nosotros tenemos que salir y contagiar, contaminar, si me permitís la palabra, a los demás con los que Dios hizo en nosotros. Amén. Y yo estaba esta semana, tenía una alumna que espero que venga y ella pueda ver esta palabra después. Estaba hablando con una alumna que tiene 37 años, creo, y me contaba que el año pasado tuvo un problema, la tuvieron que operar de los pectorales, después al otro año le tuvieron que operar de los senos nasales, toda enfermedad, internada, 2 internaciones por año. Y yo le decía, Dios no nos creó para vivir así. Dios no nos ha creado para vivir así. Y cuando yo se lo decía, y yo veía que los ojos se le llenaban de lágrimas, yo le dije, ¿crees en Dios? Y ella me decía, sí, creo en Dios. Bueno, muchos creen en Dios, ¿no? Pero cuando yo le decía y le declaraba esto, yo veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Y me decía que había ido un alergista para tratarse el problema que ella tenía, y le dijo, mira, esto va a ser así, de acá a 1 año y medio te van a empezar a doler los huesos, no vas a parar con la sinusitis y te va a agarrar asma. Así, fue un alergista y le dijo así, al 1 año y medio internada por asma. Una persona que sana. El plan del enemigo es uno solo, y es destruirnos, ¿sí? Ahora, si esa persona, como que yo te conté, no tiene contacto, o nuestra vida no puede contar testimonio de lo que Dios hizo, ¿cómo va a poder creer en Dios? Amén. O sea, nuestra vida tiene que ser luz para ser mostrada, tiene que ser sal para dar gusto. Amén. Entonces, cuando yo le decía y le contaba, y no le estaba vendiendo el evangelio, pero le estaba diciendo, Dios quiere sanarte, y Dios también tiene otros problemas más, ¿no? Pero Dios quiere sanarte y no quiere que vivas así. Y ella lo entendía y lo podía entender. Ahora, nosotros tenemos que estar atentos en cada momento. O sea, que la influencia del entorno sea de nosotros hacia el entorno y no del entorno hacia nosotros. Perdónenme si esto parece muy básico, pero suele no ser tan básico cuando hablamos en consejerías y tenemos charlas. No suele ser tan básico, porque descubrimos que el entorno nos comió, que los insultos de los demás nos hicieron efecto, que cuando alguien te cruzó el auto en la calle reaccionaste, porque
¿Quién no reacciona cuando le cruzan el auto en la calle, no? O cuando cruzas y el colectivo te pasa por acá, sentís el aire en la nuca del colectivo. Uno cruza Gaona, cruza por la senda peatonal y cruza con el semáforo bien, ¿no? Pero cuando pasa el colectivo y que Dios te bendiga. No, eso no es lo primero que sale la mayoría de las veces de algunos, ¿no? Entonces, es muy importante el entorno, y José no dejó contaminarse por el entorno. O sea, José tenía alma de águila, y José voló, José fue libre, y José, cada cosa que hacía, tenía éxito, dice acá. Y tenía éxito quiere decir que le iba bien. Entonces, si Dios está con nosotros, y nosotros cumplimos su propósito, y entendemos que la identidad de Cristo, y la reconocemos, donde estemos vamos a tener éxito. Amén. ¿Cuántas veces ese entorno nos demora, nos absorbe, nos convierte y nos aleja de esa identidad? Y esa identidad que representa el propósito de Dios. En el caso del águila, el águila estaba en 4x2, ya te dije, estaba en un corralito y podía hacer, porque ella estaba acostumbrada a hacer eso, saltar de altura, supongo no, yo más de 1,5 metros, comer maíz, y bueno, y a nosotros a veces nos acostumbramos a comer el maíz y dejamos que ese entorno nos pierda o nos aleje de esa identidad que nos ha dado Cristo, esa identidad que leíamos recién en Primera de Pedro. Entonces yo en esta noche quiero decirte que debemos ser sal y que debemos ser luz, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Y que el entorno no importa, no siempre va a ser el propicio, pero lo importante es que de vos hacia el entorno pueda reflejarse la identidad de Cristo, como lo hizo José. Sé que es difícil, pero si José pudo hacerlo, y si muchos de nosotros podemos hacerlo, ¿por qué no puedes hacerlo vos? Amén. Y yo pensaba en esta semana cuántas veces el entorno me comió, y me comió, tanto que me alejé de Cristo. Me comió el entorno. Me acuerdo que cuando íbamos a las reuniones de jóvenes, y mi fin no era ir a la reunión, la reunión era la previa. O sea, nos juntábamos, amén, ofrendábamos, y de ahí nos íbamos a la playita de Olivos a hacer las cosas que daban en ese momento a hacer. Y el entorno me fue comiendo, me fue alejando tanto que dejé de sentir la voz de Dios. Pero aún en ese momento, cuando yo estaba por consultar a esa adivina, si quieren decirlo así, Dios me mostró que Él estaba ahí. Y Dios está con vos, y en esos momentos donde pensás que Dios no está, Dios está con vos. Pero no tenés que dejar que ese entorno te saque esa identidad que Cristo te ha dado. Amén. Vemos otro siervo de Dios, aparte de José. David, dice, llamado y escogido, ungido, con una identidad que trató de perderse a causa del pecado. Y esta es más difícil. O sea, el entorno también está relacionado con el pecado, pero acá David se mandó una macana importante. Y yo pensaba, decía, ¿cuántas cosas nos cuestan dejar? ¿Cuántas cosas están tan arraigadas en nuestra vida que no permiten que el Espíritu Santo pueda sentirse cómodo? No permite que el Espíritu Santo pueda obrar y que podamos experimentar esa identidad. Cada uno tendrá lo que tiene, ¿no? Y seguro que cada uno tiene lo suyo. Pero Dios quiere que seamos libres de ese pecado. Y no me estoy refiriendo a una mentirita, no me estoy refiriendo a una mala palabra que tal vez se te escapó, lo cual está mal y es pecado. Me estoy refiriendo a un pecado que está arraigado en lo más profundo de tu alma y no te quiere dejar. Porque muchas veces nosotros queremos dejar el pecado, pero el pecado no nos quiere dejar, que es cuando tenemos que recurrir a una consejería y una liberación, ¿no? Está tan arraigado, tan agarrado a nosotros que no, yo no te suelto. Hemos escuchado demonios diciendo, yo no me voy de acá, no me voy.
¿Por qué? Porque a lo largo de los años nos hemos metido en ese gallinero y hemos sido influenciados por diferentes prácticas que no iban acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Y a David le pasó algo parecido. David, un siervo escogido, llamado, sin embargo pecó. Y ese pecado no fue un pecadito, fue algo que realmente marcó la historia de su familia. Mirá, yo te lo leo, si querés no lo busques. Dice 2 de Samuel 12, 7, 8. Estaba hablando con Natán, y Natán le estaba contando de las ovejas, después de que había pecado con Betsabé, y le dice Natán: tú eres ese hombre. ¿Qué hombre? Ese que tenía todas las ovejas y le fue a robar la oveja al que tenía solo una. Ese eres tú, le dice Natán a David. Y el Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, que lo quería matar. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no fuera sido suficiente, te habría dado más y mucho más. Sin embargo, David pecó. Tanto lo cegó el pecado que cuando Natán le cuenta la historia, él dice: juro que si ese hombre está acá en este reino, lo mataré. ¿Sí? Pero le dice: ese sos vos. Me imagino la cara de David, ¿no? Y a veces el pecado está tan arraigado en nuestra vida que nosotros realmente tal vez no nos damos cuenta. Por eso es importante que el Espíritu Santo nos revele en cada momento lo que tenemos que hacer. Y así pasó David, y Dios lo bendijo, pero ese pecado, por más que Dios se lo perdonó, y más adelante dentro de la historia dice: Dios te ha perdonado tu pecado por la misericordia. Sin embargo, hay cosas que van a suceder que no se pueden evitar. Dios nos bendijo, nos bendice y nos seguirá bendiciendo. Amén. Dios ya nos ha bendecido, sin embargo nosotros pecamos. Por eso la palabra dice que su misericordia se renueva cada día. ¿Por qué su misericordia se tiene que renovar cada día? Porque nuestro pecado también se renueva cada día. Como nosotros pecamos todos los días, su misericordia se renueva cada día hacia nosotros. Es tan bueno y tan grande Dios con nosotros, que aún estando y siguiéndole la contra, haciendo cosas perversas contra Él, Él nos perdona y sus misericordias se renuevan cada día. Es como que Él a la mañana, cuando nos despertamos y oramos, nos rompe ese pagaré y nos dice: ya está pago. Amén. Y eso es otra de las cosas las cuales nos hacen perder la identidad en Cristo: el pecado. Tenemos el entorno y el pecado. Son dos cosas que nos hacen perder la identidad en Cristo. Y ahora quiero que me acompañes a Jueces 6, 11 al 16, y te pasé, hoy sí te pasé. Vamos a hacer un día un concurso de maratón bíblica. Acá, seguro Junior va a estar muy bien, ¿eh? Bueno, el pastor también y Pavo también. Después espero que los demás estemos bien también, ¿no? Dice así, Jueces 6, 11 al 16. Es la historia de Gedeón, ya la conocés. Pero quiero leerte esto porque es muy simbólico. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Oh, imagínense, te está llamando el Señor y escuchás a la noche, no sé, vos, el Señor está contigo, guerrero valiente. Suena como, ¿no?, potentoso, parece una charla motivacional. El Señor nos motiva con estas cosas. Sin embargo, nuestra mente, que es chiquita, ¿no?, muchas veces nosotros nos echamos a menos. Dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, sí, el Señor está con nosotros.
Perdón, dice Gedeón, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un hombre solo. Amén. Poderosísima esta palabra. Quiero leerte otra vez esta parte final. Dice, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todos los de la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. ¿Cuántas veces nos sentimos el de menor importancia, no? Pero qué bueno, uno se alegra de escuchar testimonios y ver la gente prosperada, y uno dice, no, pero yo tantas cosas más, no, yo no me merezco esto. Sin embargo, Dios dice así, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra uno solo. Amén. Esto es una palabra poderosísima, poderosísima. ¿Y qué tenía Gedeón? Miedo. Miedo de sentarse con los demás a hablar de Dios, miedo a no saber cómo transmitir la palabra, miedo al fracaso. ¿Quién no ha contado una vez un testimonio con miedo de que se vuelva para atrás, no? Muchas veces le sacamos protagonismo a Dios, y el que toma protagonismo es ese miedo, y después Satanás se hace un banquete con eso, ¿no? Pero muchas veces nos guía el miedo. ¿Y cuál era el miedo que tenía Gedeón? A ser idóneo para la tarea. Gedeón no creía ser idóneo, ser el indicado para esa tarea. Y muchas veces, y seguro, Dios ya te ha llamado para algo, y vos qué pensás, que no sos el idóneo para esa tarea. Y déjame decirte, cerrá tus ojos ahí donde estás, en el nombre de Jesús. El Padre Celestial dice, tú eres idóneo para la tarea que yo te mandé. El Señor dice en esta hora, vos sos idóneo, sos el adecuado para hacer lo que yo te mandé. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y eso era lo que tenía Gedeón en su corazón, miedo. Miedo a no poder hacer nada, a no cumplir, porque no tenía fuerzas, era el más débil de todos. Y muchas veces nos sentimos así. Y es lo que yo sentí en el camino a mi casa ese día cuando volvía del colegio con mis 17 años. Sí, está bueno, pero yo no sé hablar. Yo no, o sea, me paro delante de una chica y me tiemblan los labios. Si no puedo saludar a mis compañeros porque me da vergüenza darle la mano. ¿Yo? Amén. Acá no hay nadie de eso, ¿no? A nadie le pasó eso. Miedo es ir a comprar el pan con 20 pesos y que te salió 25. ¿Qué cara le pones al panadero ahí? ¿O no? Cuando éramos chicos y nuestras mamás nos exponían a eso. O que te mandaba a comprar la leche, no sé, no quiero dar ninguna marca, pero marca Pirulo en la noche, como el helado. Una marca en especial y no había. ¿Y de qué te disfrazabas? Tenías que volver 5 cuadras y decir, más no hay. ¿Qué tenías que hacer? Ahí te agarraba un miedo y decía, ¿qué le digo? ¿Y qué le digo? No le estoy cumpliendo. Bueno, ese miedo tenía Gedeón. Era miedo a no ser apto para lo que Dios lo había llamado. Pero déjame decirte que aún en las malas decisiones y aún en la toma del camino B, como me pasó a mí, ese camino B fue estudiar el profesorado de química y empezar a dar clases. Ahora yo te digo, si yo no iba a una clase y me exponía a chicos muy amables, muy criteriosos adolescentes, hoy tal vez no podría estar acá.
¿sí? O sea, Dios transforma todas tus malas decisiones en buenas decisiones. Amén. Y yo estoy seguro, y es así, lo tenés que entender y lo tenés que encarnar en tu vida. Ese miedo, que tal vez es un miedo tuyo, pero que después el diablo va potenciando y potenciando, es lo que te aleja de la identidad de Cristo. Esa identidad que perdiste y que nos aleja del propósito de Dios para nuestra vida. Y quiero leerte una vez más, habiendo visto que el entorno, que el pecado y que el miedo nos aleja y nos hace perder de esa identidad que Cristo nos ha dado, que nos hace pensar que somos gallinas o pollos y no nos deja entender que realmente somos águilas, que podemos volar más alto que cualquier otra ave y que podemos disfrutar volar en libertad por todos los cielos, cosa que las gallinas no pueden hacer. Que las águilas se pueden alimentar de lo que quieren, las gallinas de lo que le dan. Mire qué diferencia, ¿no? ¿De qué nos queremos alimentar? ¿De lo que nos dan o de lo que queremos? ¿Queremos vivir en un corralito o queremos vivir al aire libre, volando y surcando los vientos y viendo los paisajes? Y me puse poético, ¿no? Pero, ¿no? Hay una gran diferencia. Sacando que en el gallinero hay mucho olor, ¿no? También, si quieres, súmele eso. Y quiero leerte en esta noche, para terminar, de vuelta, 1 de Pedro 2, 9, 10, la promesa que Dios nos deja, que Jesús nos da a través de Pedro, y dice así: son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Eso es lo que somos. Natanael, Marcial, Johnny, Julia. Somos sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en la luz maravillosa. Antes no tenían identidad. ¿Quiénes éramos antes? Nada, ni siquiera éramos creación de Dios, y hasta ahí. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo reconocemos, lo aceptamos y lo bautizamos, fuimos hechos hijos de Dios por reconocer a Jesucristo como Salvador y Señor. Y esa es la identidad que se derrama en nuestra vida. ¿Qué la demuestra esa identidad? El sello del Espíritu Santo. Amén. Y quiero leerte esto que me llamó poderosísimamente la atención en otra versión, el mismo pasaje en NBI. Dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora sí la han recibido. Amén. También, aparte del miedo, existe el miedo, un miedo que tenía ese águila que yo les conté al comienzo, que cuando vio eso, se vio en la montaña a gran altura, lo primero que tenía miedo era a volar. Y muchas veces nosotros tenemos miedo a volar. ¿Qué es volar? Volar es ser libres y salir de esa zona que yo te decía, esa zona de confort. Dios tiene muchísimos propósitos para nosotros, y los de Él son mucho más grandes de los que nuestra mente pueden imaginar. Por eso nuestros propósitos se quedan en el gallinero y son para las gallinas, pero los propósitos que Dios tiene para nosotros son de libertad y llegan a volar como el de las águilas. Amén. Ponete de pie en esta noche, por favor. Y yo quiero decirte ahí donde estás, cerrar los ojos y declaramos, Señor, en esta noche, que no vamos a dejar, Padre Celestial, que ni el entorno, ni el pecado, ni el miedo nos quiten esa identidad que tenemos en vos. Señor, declaramos que nada va a opacar y nada va a hacer confundir la identidad que tenemos en Cristo. Es un tiempo de recuperar tu identidad, dice el Señor en esta noche,
en esta noche dice, es tiempo de recuperar esa identidad, es tiempo de volar como águilas, es tiempo de salir del gallinero. Esa libertad que Dios escogió cuando te llamó y cuando te selló con el Espíritu Santo. Dios quiere hacer grandes cosas para vos en esta noche, en esta etapa nueva. Y hoy comienza una nueva etapa en tu vida y lo tenés que declarar. Decí, en el nombre de Jesús, yo declaro que la identidad con Cristo es renovada. En el nombre de Jesús, no permitiré al miedo, al pecado y al entorno alejarme de esa identidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso en esta noche.